menores. Y el otro punto creo que muy importante que menciona la congresista Barta. Nosotros estamos solicitando y lo hemos planteado para los decretos legislativos que vienen por las facultades delegadas, es que haya una intervención de la Contraloría desde el momento 1, que sea concurrente. Lo que sí, yo creo que en acciones en proyectos como este, que tiene un plazo definido, ¿no? A diferencia de casi cualquier otro proyecto o programa público, uno puede estimar, bueno, el plazo es, ¿no?, diciembre de 2018. Siempre pueden haber imponderables, problemas, contratiempos, y no se acabó en diciembre de 2018, se acabó 6 meses después. Eso pasa en muchas obras públicas, en muchas iniciativas públicas y privadas también. La diferencia en este caso es que la fecha sí está escrita en piedra. Eso es lo que está escrito en piedra, la fecha. Y por lo tanto, en este caso, por ejemplo, no podemos darnos el lujo de tener intervenciones de la Contraloría solamente ex post, ¿no? Que se haga algo, que después venga la Contraloría y diga, no, que se detenga porque estamos encontrando un problema, porque eso sí nos pondría en riesgo los juegos. Por eso es que lo necesitamos, que la intervención de la Contraloría sea concurrente, ¿no? Y eso es algo de lo que estamos planteando también en la propuesta de decreto legislativo. Y ahí, respondiendo a 2 preguntas, ¿no? El proyecto, digamos, no es que se va a encargar ejecución de obras, lo que vamos a tratar lo que vamos a encargar, ¿no?, es la selección, ¿no? Pero esos encargos, como alguien mencionó, efectivamente tienen un costo, tienen una comisión, ¿no? Entonces, no es que a dedo también o simplemente por el primer organismo internacional que se nos ocurra, vamos a decirle ya, entonces que ustedes lo hagan. A ustedes les encargamos el proceso de selección, porque efectivamente no es gratis. Cobran un fee por ese proceso de selección. Entonces, antes nosotros vamos a tener que analizar de las distintas opciones que tenemos, ¿no?, cuál es la que nos da más experiencia en esos temas específicos, y también va a entrar dentro del proceso de decisión de a qué organismo multilateral escoger, ¿no?, cuál es la comisión que cobra, ¿no? Si tienes 2 que tienen la misma experiencia, pero uno te cobra menos, obviamente nosotros vamos a ir por el que cobre menos. Entonces, sí, aquí tenemos, yo creo que sí es muy importante un trabajo conjunto con la lógica de tener todos como objetivo de poder llegar a tener Juegos Panamericanos en los cuales el país quede muy bien. Y para eso requerimos el trabajo conjunto del equipo, obviamente, del Congreso, ¿no?, y de la Contraloría, en este caso, ¿no? Entonces, sí necesitamos un trabajo concurrente de todos, ¿no? Yo creo que lo que mencionaba, por ejemplo, el señor Neuhaus hace un rato, ¿no? Hay cosas que pueden estar en el sitio web para que más gente lo consulte. Eso perfectamente se va a hacer, se puede hacer y se va a hacer. Y el otro tema que ya le hemos pedido al señor Neuhaus es tener reuniones periódicas, como máximo cada 2 meses, tipo audiencias públicas, en los cuales se vaya informando lo que se está haciendo y todo el mundo pueda preguntar y opinar. Y sí es cierto que en juegos de esta magnitud siempre van a haber opiniones divergentes, ¿no? Pero lo más importante es que todo se lleve a cabo con transparencia y con los controles adecuados. Congresista Paloma Noceda puede continuar. Señor presidente, por su intermedio, saludar al ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, y al señor Carlos Neuhaus. Quisiera saber cuál es la diferencia entre las funciones y las facultades que tiene ahora el señor Carlos Neuhaus respecto a las que tenía el señor Salazar, para asegurarnos que ahora sí cumpliremos y avanzaremos con los plazos. Por otro lado, la inversión en la Villa Panamericana se calcula en 761 millones de soles. ¿A cuánto se tendrían que vender cada uno de estos departamentos para poder recuperar esta inversión? Y si es que eso está acorde con la zonificación. Por otro lado, ¿cuál es el presupuesto de mantenimiento futuro de todas las sedes que van a quedar fijas y que se van a construir para los Juegos Panamericanos? ¿En cuánto va a incrementarse el presupuesto asignado al deporte para este rubro? Le pediría también al señor Neuhaus si nos puede hacer llegar el cronograma de ejecución de los proyectos de infraestructura una vez ya estén determinados. Sobre el proyecto de remo, si nos podría explicar un poco más sobre la diferencia entre el espigón y la cancha portátil temporal en Cantolao,
si es que este proyecto el del Espigón es de 2 kilómetros, y si realmente corresponde a un beneficio solamente para los atletas o si de repente va más por un proyecto urbanístico y si ese presupuesto entonces debería salir de otro lado. También quisiera saber si existe la posibilidad de que nos quiten la sede el próximo año, digamos, si se ve que no tenemos mayor avance y podamos tener obras paralizadas, no culminadas. Y por último, pero lo más importante, es sobre el apoyo a los deportistas. Si es que estas subvenciones se van a incrementar, si es que se van a actualizar y qué consideraciones se van a hacer frente a las federaciones en las que se detecte o se sospeche de un mal uso de los recursos. Gracias. Tiene la interrupción la congresista Glave. Muchas gracias, presidente. También había pedido el uso de la palabra porque hay varios temas que quisiera tocar, pero frente a lo que ha preguntado la congresista Noceda, yo quisiera hacer una precisión también mayor sobre el proyecto de la Villa Panamericana. De hecho, se va a hacer en un terreno, en primer lugar, señor presidente, que era destinado a un parque zonal. Y por tanto hay un área importante, grande, que debía ser de uso público, que va a dejar de ser de uso público y va a dejar de ser un parque. Y por tanto quisiera saber si es que hay una complementariedad, es decir, si se ha pensado en algún terreno del Estado que pueda después ser utilizado para un parque zonal o para un espacio público de una similar característica. En segundo lugar, señor presidente, hay un problema que yo comparto con la congresista Noceda y me preocupa muchísimo, y es cuál es el nivel de inversión que se va a construir esta Villa Panamericana, porque el cálculo que ha salido a prensa es que se piensa invertir cerca de 1.160 millones metro cuadrado, 1.160 dólares metro cuadrado. Eso equivale a que más o menos el costo de un departamento de 62 metros cuadrados, que se supone que es el de vivienda social, estaría superando largamente los 23.000 que puede costar techo propio. Entonces, la pregunta, cuando acá ustedes colocan, esto luego será vendido como vivienda social, señor presidente, la preocupación que yo tengo es que en el Perú a veces creemos que vivienda social es también los departamentos de Mi Vivienda. Los departamentos de Mi Vivienda que cuentan con un fondo que tiene el Estado no son, señor presidente, vivienda social en estricto. Vivienda social es para los sectores populares. Y todos sabemos que un departamento de más de 30.000 dólares no puede ser adquirido por sectores populares. Y entonces quisiera saber cuánto de esta supuesta vivienda social está pensada para quienes pueden adquirir el programa Techo Propio y para quienes pueden adquirir el programa Mi Vivienda. Son dos programas diferentes, dirigidos a dos sectores de la población totalmente diferentes y que uno sí tiene realmente una vocación de integración e inclusión social, que es el programa Techo Propio, y el otro está pensado en realidad para reactivación del mercado inmobiliario y para las clases medias. Entonces sí quisiera saber si hay ya una proporción y que nos pudieran decir de qué tamaño es el tamaño del metraje que se supone que serán las 1.300 unidades, a qué tipo de construcción está pensada hacer y realmente cuál va a ser el costo, porque si no, a la hora de la reincorporación al mercado, veremos si es que realmente ese es un proyecto social pensado en una reintegración en el distrito o no, ¿no? Entonces eso es una preocupación que tenemos al respecto. Y en mi siguiente intervención haré una explicación de por qué creo que el alcalde Castañeda debió ser citado acá, porque creo que tiene mucha responsabilidad la Municipalidad de Lima en lo que está pasando. Pero en este caso en particular, en la hoja que ustedes nos entregan, señalan que el 13 de octubre se va a proceder al cambio de zonificación. Eso supondría un cambio de zonificación de parque a un cambio de zonificación diferente que incluye supuestamente la construcción de vivienda. Yo hasta donde sé, no está en agenda del Consejo. No sé si lo van a meter de pronto, como es una característica del señor Castañeda, sin siquiera haber sido discutido previamente con sus regidores. Entonces sí quisiera tener claridad al respecto de la Villa Panamericana y después haré otras preguntas, señor presidente. Correcto. Gracias, congresista Marisa Glave. Por último, sobre el tema de las subvenciones a los deportistas, ver si es que esto se puede considerar que vayan directo del IPD al deportista. Gracias. Gracias, congresista Paloma Noceda. Luego de la respuesta del ministro, el congresista Ochoa, la congresista Bartra, el congresista Glave. Sin orden. ¿Podría, por favor,
señor ministro, responder las inquietudes de la congresista Paloma y también... Sí, está. Empieza el señor Neuhaus. Sí. Señor Neuhaus, puede empezar. Sí, hasta donde yo he sido informado, se trata de un parque biotecnológico, ¿no? No es un parque zonal. Se está cambiando la ubicación, se va a mantener como parque, o sea, las zonas verdes, que a mí me gusta el tema verde, creo que es indispensable porque Lima ha perdido muchas áreas verdes, se tienen que preservar y tratar de mantener. Existen 5 hectáreas adicionales que se van a urbanizar, digamos, se van a dejar listas para poder continuar con las obras. Entonces, ahí se va a poder seguir haciendo, digamos, viviendas donde ya, digamos, ya se hizo la infraestructura básica para poder construir. Los departamentos que se han planeado, yo concuerdo con la congresista que exactamente no es vivienda social, son departamentos de 80 a 90 metros, ¿no? Que tienen capacidad. Acá les quiero explicar un detalle. Tuve, por razones personales, la suerte de visitar la Vía Olímpica en Londres, ¿no? Una visita guiada con los que organizaron la vía. Esa vía se reutiliza al 95%, o sea, realmente era lindo ver esa vía y provocaba alojarse ahí, ¿no? Incluso todos los departamentos, ellos tienen un sistema de alquiler. Quizás acá en el Perú todavía no está desarrollado muy fuerte el tema de alquiler de vivienda, ¿no? Todos los departamentos se habilitaron con 3 dormitorios, ¿no? Y tenía un baño por cada 4 deportistas, ¿no? Y se habilitaban sin cocina, ¿no? La zona de la sala comedor-cocina se ponía con un drywall, se generaba una habitación más, se ponía un piso temporal cumplidor, llamémosle así, 2 manos de pintura, y cuando terminaron los juegos se sacó el dormitorio adicional que había para hospedar a los deportistas. Ahí se puso la sala comedor y se puso la cocina, se puso un piso definitivo, se terminó de pintar, digamos, con la tercera mano y quedaron departamentos de alquiler. El objetivo de esto es adecuarnos digamos, a las necesidades, porque estamos apostando a hacer un nuevo polo de vivienda en la zona. Además, ahí, como lo expresé en su momento, la Federación de Fútbol se le va a dar 7 canchas de fútbol para que ahí puedan ellos trasladar sus actividades a esa zona, y además canchas para las escuelas de fútbol, ¿no? Porque realmente si este deporte que está un poco alicaído necesita formación de chicos, ¿no? Es uno de los puntos más importantes. Digamos, estamos respecto al remo, ¿no? Quisiera ser un poquito más específico. En el remo hay la opción del espigón, que es la que digamos, cuando se llevó el expediente para hacer los Juegos Deportivos, se planteó un espigón en la costa para el lado de la Mar Brava del Callao, ¿no? Ese espigón a mí me preocupa porque en el sentido del costo y lo que se pueda encontrar con las corrientes, algunos me conocen por mis temas deportivos y mi defensa de las olas, ¿no? La preocupación es que cuando se empiece a construir eso podrían haber otros problemas. Pero yo creo que el Callao necesita un espigón que sobre todo sea de protección
de los oleajes fuertes, ¿no? Hemos visto cuando hay oleajes fuertes el agua ingresa a esa zona. Al hacer un espigón se da una tranquilidad a esa zona a esa zona del Callao, lo cual permitiría hacer un proyecto de regeneración urbana, ¿no? Y se podría poner en valor toda esa zona. Y de paso generar una cancha de remo y canotaje que pueda ser muy útil para los deportistas. O sea, el deporte del remo es un deporte que viene desde la época de Miguel Grau, que daba las partidas de las carreras de remo en Chorrillos, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo el plan B, ¿no? En todas las opciones estamos viendo plan A y plan B. Hay una opción hay canchas portátiles, ¿no? Que se pueden instalar, digamos, necesitamos 2,5 kilómetros, o sea, si partimos desde la punta, o sea, de donde está la Escuela Naval, hasta, digamos, hasta donde empieza el puerto, hay casi o más de 3 kilómetros, no los he medido, pero perfectamente entra en toda su extensión una cancha de remo, con las características que se necesitan. Esta cancha también tendría una especie de parapeto, ¿no? Que bloquee el viento que podría entrar del mar hacia la costa, y eso garantizaría aguas tranquilas, ¿no? Entonces, eso es una opción que se discute y que, digamos, se alquilan las canchas, no es una cosa que que hay que hacer, se alquilan, se usan para los panamericanos, pero no dejarían ningún legado. O sea, eso, ¿sí? En congresista Carla Schaefer. Gracias, presidente. Definitivamente, hoy día creo que tiene la exposición del plan maestro, o en estos días, ¿no? Están esas alternativas, especialmente puntualmente para la disciplina del remo, ¿no? Porque existen, como bien lo ha dicho usted, escenarios naturales, ¿no? Que lo tenemos en el Callao. Se tiene que acoplar cierta reglamentación de acuerdo a los estándares de esa disciplina, ¿no? Y así poder también disminuir los costos. Como dijo el ministro, o sea, nada está escrito en piedra aquí. Entonces, dentro de el informe, bueno, o el plan maestro que vamos a tener, ya sea hoy o en el transcurso de la semana, ¿están estas alternativas o no la están todavía, no? Gracias, presidente. Señor presidente. ¿Para responder? Sí. Ese es un tema que he identificado, digamos, me he puesto a analizar casos por casos, entonces, y ese es uno de los temas más preocupantes, digamos, ¿no? Si vamos a trabajar en el mar, de repente podemos cumplir con todas las, digamos, con los plazos, ¿no? Y los costos, pero yo no quiero correr riesgos. Entonces, estamos en cada caso viendo un plan B, ¿no? Para, si tenemos algún problema con alguna sede, ¿cuál es la opción? Esto cumpliría, por ejemplo, con el pedido cuando se planteó era que hacerlo en el Callao. Estaríamos cumpliendo con el Callao. La Marina de Guerra, con quien tengo excelentes relaciones, me han dado todas las muestras de colaboración para poder ir, digamos, resolviendo algunos de estos problemas que se pueden presentar en el camino y que se van a presentar hasta el último día, ¿no? Puede continuar, señor ministro. Dos temas adicionales planteados por la congresista Noceda en relación a las funciones del señor Neuhaus, como describimos. Ahora él está cumpliendo el rol, por un lado, de jefe del proyecto especial, ¿no? Y como tal maneja, digamos, toda la parte de lo que es licitación de infraestructuras, adecuaciones, lo que sea necesario, ¿no? Ese proyecto especial también va a tener como rol, digamos, monitorear y supervisar cualquier subvención que se le diera a la Asociación Lima 2021, ¿no? Por otro lado, el directorio, ¿no? de esta comisión organizadora, ¿no? tiene
está presidido por un representante del Ministerio de Educación, ¿no? Y ese representante del Ministerio de Educación es el señor Neuhaus. Entonces, como mencionamos, él está cumpliendo el rol tanto de presidente del proyecto especial como presidente del directorio, ¿no? Si esto fuera una empresa privada, eso sería como una suerte de presidente ejecutivo, ¿no? Entonces, ese es el rol, digamos, esa es la función exacta, digamos, que tiene ahora el señor Neuhaus. Y en relación al tema de preparación de atletas, ¿no? Nosotros hemos, como mencioné, hemos ido incrementando, el país ha ido incrementando la inversión que se ha estado haciendo de apoyo a las federaciones y atletas, ¿no? Ese número ha pasado de hace 8 años o 9 años, era menos de 6 o 7 millones de soles, y ahora estamos a un nivel de 53 millones de soles. Tanto en lo que se refiere a subvenciones a las federaciones para equipamiento, viajes de los deportistas, competencias, entrenadores, etcétera, más lo que unos 10 millones, son 43 millones, digamos, gruesamente, ¿no? 43 millones en las federaciones y 10 millones directamente a los deportistas. Ese 53 millones es nuestro presupuesto base para el 2017, ¿no? Ahora, ahí vamos a tener que trabajar en dos rubros. Las federaciones ya han empezado a enviarles al IPD sus planes de preparación de atletas con miras a los panamericanos, ¿no? En cada federación ellos tienen un conjunto de deportistas que creen que van a poder competir, ¿no? Que van a tener la calificación para poder competir, y otros grupos de atletas que van a tener posibilidad de medalla. Y como planteamos en la presentación, hay un conjunto de disciplinas en las cuales hay opción de medalla. En función a esas consideraciones es que nosotros le hemos pedido a las federaciones sus planes estratégicos para todo el ciclo olímpico. En verdad, no es para los Panamericanos, sino hasta las Olimpiadas de Tokio 2020. Esos planes estratégicos se tienen que validar. Esos son los talleres que nos está apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo con asesores, con especialistas colombianos para poder cerrar y validar esos planes estratégicos de cada una de las federaciones, y eso nos va a poder decir cuál es el monto indispensable adicional de inversión en preparación de nuestros atletas. Y ahí va a ser tanto el sector público, que va a tener que incrementar esas subvenciones partiendo de ese presupuesto base, como la empresa privada, como sucede en todos los países del mundo. Nosotros vemos a veces inversiones muy grandes en deportistas altamente calificados, y buena parte de su preparación está financiada por la empresa privada, ¿no? Justamente por eso esta ley de mecenazgo es muy importante para poder fomentar ese apoyo de la empresa privada, como se da en todos los países, ¿no? Para el apoyo a los deportistas. No hay ningún país, ¿no? De los países que tienen mucho éxito en Panamericanos o en Olimpiadas, que todo el proceso de preparación de sus atletas sea hecha con subvenciones públicas. En ningún caso es así. Siempre es una combinación de subvenciones públicas y de apoyo del sector privado, que yo creo que es absolutamente crucial. Gracias, congresista. Sí. Gracias, presidente. Yo creo que acá el Perú va a tener una oportunidad de oro, y por si acaso para poderle informar al ministro, porque nunca lo he escuchado mencionar, existe una disciplina que es única en el Perú, que es el frontón peruano, que va a estar en participación de los Juegos Olímpicos. Es como la papa a la huancaína. Existen 12 modalidades de frontón, y la peruana es, la reglamentación y medidas, es el deporte oriundo del Perú. Quizás hasta la tabla hawaiana, que el señor Neuhaus conoce muy bien, nos las colean Hawái también, ¿no? Pero yo creo que es de los moche, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro, y ojalá que le den ese espacio. Creo que 8 países van a participar en esta disciplina del frontón peruano, aparte de los otros, para poder posesionarnos en el mundo con el deporte oriundo del Perú. Ojalá que le den esa importancia y le den los recursos necesarios, porque la gran mayoría de los frontonistas salen de Villa María del Triunfo, donde hay una cantera extraordinaria, y que creo que es la oportunidad que el Perú apoye desde ahora. Le digo porque hay muchas posibilidades y hay que prepararnos con los deportistas. Yo soy deportista y para mí sería durísimo que los Juegos Panamericanos tengan un peligro de no darse en la magnitud y la oportunidad que tendría nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que acá es importante comenzar a rescatar a esos deportistas que son
que tienen muchas posibilidades para ser medallistas. Y se lo digo porque tengo a mi sobrina, ¿no?, Dominique Schaeffer, que lamentablemente tiene que mendigar. Es campeona sudamericana en tenis en estos momentos, campeona del Orange Bowl, del Eddie Herr, y tiene que mendigar en la Federación de Tenis para poder subvencionar sus pasajes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No estamos visualizando, y eso que usted ha tenido 2 o 3 años para poder hacerlo, porque un deportista tiene que tener un apoyo por lo menos 5 o 6 años, especialmente cuando tú tienes el escenario en tu país. Gracias, presidente. Y con esto no se da. Sí, un pequeño comentario al respecto. Como recomendación le diría que de verdad estas subvenciones a los deportistas deberían de ser de 3 a 5, aparte de ser directas, por lo menos de 3 a 5 veces mayor al monto máximo que están recibiendo ahorita, para que los deportistas puedan estar al nivel de sus rivales, de la gente contra la que compiten. Y también mencionar que en el caso de los Juegos Olímpicos la ayuda no llegó a tiempo. Han habido deportistas que recibieron su pasaje 1 o 2 días antes. Y estos chicos también que han ido a los Juegos Olímpicos en este momento tampoco tienen la certeza de cómo los va a apoyar el IPD el próximo año. Entonces sí habría que hacer una buena revisión ahí de que no se esté quedando todos estos fondos en las federaciones. Gracias. Invitamos al congresista Ochoa a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Ministro, muy buenas tardes. Señor Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el cansancio apremia, lo que se esperaba es lo que está sucediendo. Pero bueno, a ver si mejoramos en el camino la mejor forma de poder participar y aprovechamos mejor la presencia de nuestros ministros también. Señor ministro, yo creo que no se trata de que aquí empecemos a imaginar que el deporte no nos interesa, que no lo hagamos porque finalmente tenemos otras prioridades. Y es que sí las tenemos y el deporte también nos interesa. Lo que yo veo en este proceso más bien es que estamos tratando de deslegitimar la gobernanza del país, porque casi siempre la inoperancia termina pidiendo facultades para. Es decir, no podemos hacerlo bajo los ritmos y las reglas del Estado, pero entonces pidamos facultades para saltar todos los procesos, procedimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacemos y lo que tenemos como norma para el funcionamiento del Estado no sirve. Y eso es muy peligroso, señor ministro. Por eso tal vez es importante decir, oigan, este proceso no va para más, porque garantizar que el Estado peruano empiece a deslegitimarse solito, con el respaldo del Congreso además, porque hay que darle facultades, creo que es un tema bastante peligroso. Porque además este proceso, señor ministro, genera otros gastos adicionales. Si lo hubiéramos hecho por el proceso correcto, no habrían otros gastos adicionales al Estado. Y probablemente esta lógica de saltar los procesos y procedimientos nos van a llevar efectivamente a conseguir o a solicitar, a contratar una empresa transnacional o una empresa internacional, pero vamos a escoger probablemente la más barata, ¿no? Probablemente la más barata. Ya no vamos a ver cuál de las instituciones pudiera hacerlo con mayor rigurosidad, mejores procedimientos. No, porque como cobran porcentaje en función de la licitación, entonces cojamos a la que menos cobre, a la más barata. Y como decimos en el argot criollo, estas empresas se van a echar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan pues ese recurso. O sea, imaginemos qué porcentaje de 7 millones es, ¿no es cierto?, lo que se lleva una empresa transnacional que hace esta licitación, porque lo hacen por porcentajes. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de este gasto, ministro? Permítame decirlo, gasto, que le está provocándole al Estado saltar todos los procesos y procedimientos. Por otro lado, ministro y colegas, por su intermedio, señor presidente, creo que estamos intentando ver solamente una sola parte de todo este proceso. Creo que no hay que perder de vista que tenemos que seguirla viendo de forma integral. Y este es un asunto de gestión, señor ministro, y es su gestión. Y no estamos diciendo que usted sea un mal gestor, sino que algo es probable que no esté funcionando bien. Porque no solamente es con respecto a los Juegos Panamericanos, señor ministro. Por ejemplo,
No entiendo por qué razón usted tiene que llevar toda la responsabilidad cuando los Juegos son de Lima. ¿Por qué no está aquí el alcalde de la municipalidad? Bien, gracias. O sea, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su función? Nos hacen creer, con todo respeto, que es una actividad de potencialización, ¿no es cierto?, de todo el país. Sería importante que en las cifras que nos han alcanzado, estos deportistas preseleccionados, no seleccionados, podamos tener una referencia, cuántos son de Lima y cuántos son del interior del país. A mí me alegra que ahora empiecen a poner metas de probabilidades de medallas. Cuando vino el anterior responsable no se hablaba de esto, ministro, y lo celebro. Y celebro también que en la parte de los fundamentos se empiece a hablar de las personas y de la importancia que tiene en el ser humano como tal. Pero es cierto también, señor ministro, que si bien esto es una incorporación reciente que es válida y es importante que esté, porque en el manual de operaciones, ¿no es cierto?, de los Juegos Panamericanos, no existe ningún proceso que describa el producto o salida en función de lo que usted está señalando. Es decir, las personas. Enhorabuena, ahora lo podemos ver. Enhorabuena. Pero, señor ministro, por intermedio de la presidencia, sí, me está pidiendo una interrupción la congresista Clave. Tiene la interrupción la congresista Marisa Clave. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Ochoa. Justo lo que ha señalado el congresista Ochoa es lo que yo señalaba en la intervención anterior. ¿Dónde está el alcalde de Lima? ¿Por qué es que no tenemos aquí al alcalde de Lima dando una explicación de varios de los temas que están pendientes? El señor ministro, señor presidente, pasó rápidamente una hoja sobre el tema de transporte porque evidentemente no tiene la responsabilidad. Porque quien es responsable de que esto se cumpla es la Municipalidad de Lima, señor presidente. Hay un conjunto de compromisos acá que tienen que ver con obras de infraestructura y que tienen que ver también con el funcionamiento del Plan 2035, señor presidente. Cuando la Municipalidad de Lima postuló, junto con el Gobierno Nacional, a estos Juegos Panamericanos, se hicieron un conjunto de compromisos. El señor Neuhaus, correctamente, está planteando la preocupación que tiene él del traslado de los deportistas, señor presidente. Pero junto con los deportistas vienen todos los equipos laterales, las barras, los familiares, quienes quieren finalmente disfrutar también del espectáculo. Se calcula, señor presidente, que unas 75.000 personas vendrán alrededor de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo se van a mover en Lima si seguimos teniendo problemas para la implementación de la reforma del transporte, señor presidente? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de fondo que tenemos de movilidad de la ciudad si es que ni siquiera tenemos al alcalde con claridad de cuáles son las obras que se tienen que realizar, señor presidente? Yo le solicitaría que usted, junto con mi comisión, que es la Comisión de Vivienda, que tiene que ver los temas de urbanismo y que tiene que ver los temas de acondicionamiento de ciudades, y la Comisión de Transporte, citemos al alcalde de Lima, porque tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando aquí, señor presidente. Porque hay varias cosas que no se podrán lograr si es que no hay una clara participación, señor presidente. Eso sobre lo que ha señalado el congresista Ochoa sobre el tema de la responsabilidad del alcalde de Lima, quien debió ser citado, quien debería ser citado para responder sobre los compromisos, tanto del Plan 2035. De repente todos vamos a terminar firmando esa campaña que han hecho algunos regidores para que el alcalde de Castañeda conteste, porque si no, no hay manera de tener la información sobre cuáles son los temas de fondo pendientes que tienen que ver con cómo la ciudad se acondiciona para recibir a los deportistas, pero también para recibir a quienes vienen acompañando a los deportistas. Como ha señalado la congresista Scheffer, muchísimos asistimos y participamos y acompañamos a nuestros deportistas. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera queda claro cómo va a ser el acondicionamiento del entorno de la Villa Panamericana, señor presidente? Y la última cosa sobre lo que contestaron, así como se puede poner una pared de drywall, señor presidente, a través suyo al señor Neuhaus, para poder poner un cuarto, también se puede hacer un diseño de un departamento de 80 metros cuadrados, que después se puede partir en dos y se vuelve de 40 metros o de 45 metros y se puede volver vivienda social, señor presidente. Si no tomamos como objetivo que este proyecto de las 1.300 unidades de vivienda que se van a construir tiene por lo menos un porcentaje importante como vivienda social, señor presidente, le estamos dando una cachetada al país. Porque tenemos un problema ya muy serio. En la Comisión de Vivienda vamos a presentar un proyecto de ley, hay varios congresistas acá, la congresista Scheffer también, que estamos preocupadísimos por lo que pasa con Techo Propio. Porque pareciera que este gobierno se ha olvidado que la vivienda social es precisamente para los sectores populares, señor presidente. Entonces, además de dejar 5 hectáreas habilitadas, que ojalá después se vuelvan vivienda social, de las 1.300 unidades que se están construyendo, un porcentaje importante, señor presidente, debieran ser para vivienda social. Si no, en realidad este proyecto no está pensado para lograr la mejoría de nuestra sociedad, señor presidente.
Gracias. Puede continuar Bien. con esto, Ochoa. Sí, no quisiera imaginar, señor presidente, por su intermedio, señor ministro, que esto sea parte, además de lo que en algún momento ya lo hemos señalado, y lo ha señalado, creo, alguno de los colegas. Al parecer el ministerio renuncia a su rol de ser rector y se pone a ser operador. Y esto ya lo hemos dicho en esta misma comisión. El Ministerio de Educación tiene, no sé si el término quepa, la obsesión de dirigir todos los procesos especiales. Ahora se ha creado, ¿no es cierto?, un proyecto especial, el 121, entiendo, ¿no es cierto?, específicamente para trabajar esto. Y lo dirige el Ministerio de Educación. Se ha señalado también, señor ministro, y acá sí tenemos que hacer un deslinde, que su presencia se debe básicamente por intereses personales, para llevarse abajo la SUNEDU, etcétera, etcétera. En lo personal queremos señalar que nosotros apostamos por la perfectividad de esta ley y sabemos que eso depende del Ejecutivo, del Legislativo y de la ciudadanía, con la cual estaremos comprometidos a participar y a generar mejores y mayores reflexiones. Pero sí nos preocupa las voces del magisterio, señor ministro. Voces que además le hemos dado a conocer a usted. Antes de su último viaje se anunció una paralización de 72 horas que no se ha atendido. Voces que además señalan, señor ministro, que algo no está funcionando bien y que tiene que ver básicamente con políticas de carácter selectivo. Le habíamos dicho a usted, señor ministro, que sí nos preocupa acá, por ejemplo, en su gestión, señor ministro, cuando usted entró, la brecha entre educación urbana y brecha entre educación rural eran de 30 puntos. Estamos al año 2015 y esa brecha, señor ministro, ha subido a 36.6. Algo está pasando, señor ministro. Y esta tal vez pueda ser una gran oportunidad para generar una revolución interna. Alguien debe estar haciéndole quedar mal en el interno. ¿Qué es lo que está sucediendo? El 2014 la brecha era 33. El 2015 la brecha ya es en 36. Lo mismo sucede, señor ministro, con la brecha entre escuela poliocente y multigrado. Cuando usted se hizo cargo, la brecha era 26 puntos. Ahora, señor ministro, son 34.9 puntos. O sea, algo está sucediendo. Y esta es una situación que sí tenemos que empezar a mirarla con muchísimo cuidado. En los próximos, esta situación de los retrasos y los procedimientos, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Bien, vamos a suplicar a todos los congresistas ceñirse, cuestión de orden, a lo que son los Juegos Panamericanos, a lo que se refiere al manejo presupuestario, que para eso es que han sido citados a esta reunión el señor ministro de Educación. De acuerdo, señor presidente, pero lo que estoy tratando de demostrar es que los procedimientos y las demoras y la situación, el estado en el que estamos, es por un tema de gestión. Lo mismo está pasando en el Colegio de Alto Rendimiento. 1.5, o sea, 1 año y medio se han demorado para definir las especificaciones de lo que tiene que tener un colegio de alto rendimiento. Bajo esas condiciones, ¿cuándo se elabora el proyecto? Entonces, si no estamos en condiciones de acelerar internamente los procesos, es legítimo que en adelante voy a pedir facultades y me voy a romper todos los procesos y procedimientos. Eso es lo que estoy tratando de señalar. No es solamente un tema, señor presidente, decir, miremos exclusivamente los Juegos Panamericanos, entonces asumamos que hay responsabilidad. 1.200 millones de dólares que se van a gastar en unos Juegos Panamericanos generando ingobernanza nacional. ¿No sería más importante generar sentimientos de gobernabilidad y decirle al maestro, con esta plata voy a pagar tu deuda social? No lo digo porque no interesen los Juegos Panamericanos, pero sí creo que no interesa bien cuando no lo hacemos bien, cuando en realidad estamos saltando todos los procesos y procedimientos. Si estuviéramos en el orden, enhorabuena, tal vez es el momento de sentarse y decir, vamos a generar sentimientos de gobernabilidad, de gobernanza. No podemos seguir trabajando bajo el desorden y deslegitimando todos los procesos y procedimientos para el gasto o para la inversión pública. Y esto sí tendría que ser una cosa que alente realmente el trabajo del ministerio. Señalar también, señor ministro, que es difícil comprender, por ejemplo, cómo es que el plan maestro, aun cuando entre a un proceso de concepción dinámica, señalemos que se está haciendo con cargo a incorporar todos los procesos y procedimientos anteriores. El plan maestro va a terminar siendo una sistematización de todo lo que hemos hecho sin buen orden. Porque este plan maestro, como usted sabe, señor ministro, recién se empieza a hacer el año 2015.
O sea, no se da antes este plan. Este plan recién se firma el contrato en el año 2015. Y lo que usted ha señalado, indicando que hay varias empresas transnacionales que se presentaron a este proceso, tenemos un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos que señala que el único postor no cumple. Y pide a la Organización de Estados Iberoamericanos mayor tiempo y posibilidades de autorización para continuar nuevamente el proceso. O sea, no es tan cierto que varias instituciones, salvo que en la segunda etapa sí hayamos tenido todos estos invitados bajo las 3 características que se señalan en la resolución que autoriza que se continúe con el proceso y los procedimientos. De repente, señor ministro, dado que ya todos estamos expresando sensaciones de cansancio y eso tiene que llevarnos a la mesa directiva, señor presidente, a mejores niveles de conducción de nuestra comisión, quiero señalar que habrán 6.000 viviendas para los deportistas. 6.000 viviendas que se van a convertir en 1.300 departamentos. ¿Qué competencia tiene el Ministerio de Educación para construir departamentos? O sea, ¿cómo es que vamos a lograr que el Ministerio de Educación empiece a vender departamentos? ¿Y qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Cuánto va a costar la adecuación de estas viviendas, ¿no es cierto?, para que en el futuro puedan convertirse en departamentos? Creo que hay un tema que tenemos que mirar bien. Eso significa que no son necesariamente los 1.200 millones, salvo mejor parecer. Finalmente, señor presidente, al señor ministro por su intermedio, yo creo que estos Juegos Panamericanos sí realmente se van a hacer. Y si se van a hacer, señor ministro, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no puede recibir un premio consuelo. Tiene que estar incorporado dentro de la oferta deportiva que el país necesita. Sin menospreciar la importancia que tienen alguna instalación deportiva en algunos espacios militares, creo que la capacidad instalada deportiva en una universidad es mucho más beneficioso que cualquier otra. Muchas gracias. Bien, vamos a invocar nuevamente a los colegas congresistas el tiempo. Solamente han hablado 5 congresistas y todavía faltan 9 que están en relación. Entonces, las interrupciones las vamos a restringir tal vez a 1, porque las interrupciones se están volviendo nuevamente en presentaciones, en sustentaciones. Van a disculpar, pero yo creo que nos faltan 9 congresistas todavía, ¿no? No es que estemos cansados ni aburridos, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos. Vamos a invitar a la congresista Milagros, invitaríamos al señor ministro a responder las inquietudes y interrogantes del congresista Ochoa. Bueno, algunos temas los respondo yo y le voy a pedir al señor Neuhaus algunos temas relacionados a las especificaciones, ¿no?, de la vía panamericana en particular. No, yo solamente quiero resaltar que el pedido de facultades, ya lo hemos mencionado, pero quiero recalcarlo, no es para saltarnos procesos ni procedimientos. Esa no es la idea, no es para saltar procesos y procedimientos, es para reducir plazos, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Uno es, no se saltan procedimientos, se reducen plazos y por otro lado, nos aseguramos que si es que hay procesos de impugnación, eso también, en esta reducción de plazos, esos procesos de impugnación sean más rápidos que otro momento. También queremos estar seguros de que hayan los controles adecuados y por eso queremos, como mencioné hace un rato, un trabajo concurrente con la Contraloría, pero también informes previos de la Contraloría. Y por otro lado, hay un punto distinto que solamente tiene esta iniciativa pública o iniciativa, digamos, nacional, que no tienen otras. Ya que en cualquier otra iniciativa, si por algún problema algo se demoró 1 o 2 meses, las consecuencias no son importantes. Pero si en el caso de los juegos se demoran 1 o 2 meses, sí es importante, porque la fecha de los juegos no se puede mover. Entonces, eso es lo que
nos lleva a pedir facultades, porque como planteé en el cronograma para cada una de las inversiones y en el cronograma general, con los procedimientos del Estado en principio sí llegamos, pero no nos podemos arriesgar. Ese es el punto central, a diferencia de cualquier otro caso, de que, ok, sí llegamos, hubo esta impugnación, hubo este retraso, entonces nos pasamos 3 meses. En este caso no nos podemos dar ese lujo. Entonces sí necesitamos un colchón, de tal manera que si tenemos ya predefinido de que vamos a acabar 8 meses antes, hay espacio para que también pueda haber algún retraso. Entonces, aquí hay un tema distinto entre los panamericanos que tienen una fecha límite que no se puede mover y cualquier otro proceso. Y también tenemos que ser conscientes que los ritmos del Estado son lentos. Justamente, otro de los temas de delegación de facultades ha sido cambios en la ley de contrataciones del Estado, ya al margen de los panamericanos, ¿no? Nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, somos todos conscientes que hay temas en las licitaciones del Estado que nos atrasan, ¿no? Y que no son suficientemente ágiles. Entonces, no es que podamos decir, bueno, no podemos hacerlo al ritmo del Estado. Yo creo que efectivamente, usted tiene toda la razón, pero no es un tema, ahí no es un tema solamente de los panamericanos, sino es un tema general. Efectivamente, los ritmos del Estado todavía son lentos, ¿no? Y tenemos que agilizarlos y hacerlo de tal manera que sean más ágiles, pero al mismo tiempo sean transparentes y sean adecuadamente fiscalizados. Y por último, el precio de las comisiones no es lo único que nosotros vamos a poder mirar. Nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que mirar de las distintas, y en este caso no son transnacionales, sino típicamente son entidades multinacionales que ofrecen este tipo de servicios. Y en esos casos vamos a ver obviamente la comisión, nos importa cuánto nos cobran, pero también nos importa la experiencia que tengan. O sea, no es que vamos a decir utilicemos a la más barata, no podríamos hacer eso, ¿no? Queremos asegurarnos que ellos nos digan cuál es la experiencia que tienen en contratación de este tipo digamos, de obras, ¿no? O de eventos o de este tipo de servicios específicos, y mirando esa experiencia y los precios, obviamente también, es que se van a tomar las decisiones. Entonces no vamos a mirar solamente las comisiones, obviamente importan, pero no es el último tema que vamos a mencionar. También se volvió a mencionar el tema de San Marcos, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el congresista, que inversiones deportivas ligadas al ámbito universitario es algo en lo cual no hemos invertido como país y que tienen un retorno, digamos, un retorno mucho más grande, ¿no? Porque no solamente es los beneficios para Lima o los beneficios para los Juegos, sino los beneficios para toda la población universitaria. Entonces, en ese sentido, es muy atractivo, ¿no? El pensar en San Marcos como una opción importante, y ya lo hemos dicho, ¿no? Existe una opción, hay que evaluar para el vóley, pero obviamente hay que evaluar que efectivamente las condiciones de la locación sean las adecuadas, evaluar la posibilidad de tener una pista de atletismo nueva, que le sirva a la población universitaria. Dadas las condiciones de ese estadio, no se van a poder hacer el atletismo como disciplina ahí, pero sí puede ser entrenamiento. Y en tercer lugar, existe la posibilidad de que el fútbol femenino sí se lleve a cabo en San Marcos, ¿no? Todas esas son cosas que ahora se están evaluando, y yo estoy totalmente de acuerdo con el congresista de que además del impacto que tiene sobre la ciudad, que tenga cualquier inversión de ese tipo, hay un impacto adicional el hecho que mejore, digamos, las condiciones de vida y el bienestar de nuestros universitarios. Gracias. Vamos a invitar a la congresista Milagros Salazar, luego Milagros Takayama. Por favor, solamente para acotar, presidente, solamente para acotar un hecho, disculpe usted la interrupción. En la presencia del señor responsable del IPD, y esto sí creo que, señor ministro, le tenemos que pedir con especial urgencia, tome decisiones. El señor Barrera, entiendo, nos dijo aquí que él no tenía absolutamente nada que ver con la organización de los Juegos Panamericanos. Él dijo que se le excluía de todo este proceso, y cuando vemos la conformación, ¿no es cierto?, resulta que el IPD sí está representado, y en varias de sus láminas que usted presenta señala que el IPD tiene responsabilidad. En todo caso, ahí sospecho usted tendrá que tomar una decisión
la que mejor considere. Es Muchas importante gracias. hacer esa acotación. El IPD no tiene una labor ejecutiva en lo que se refiere a la implementación de los Panamericanos. La labor ejecutiva la tiene el proyecto especial, y el proyecto especial no forma, el señor Barrera o el IPD no forman parte del proyecto especial, ¿no? Son también, así como el Ministerio de Transportes, así como el Ministerio de Vivienda, el IPD efectivamente está en el directorio, pero no tiene una labor ejecutiva en lo que se refiere a la infraestructura ni a la organización de los Panamericanos. Sí la tiene, y eso no tiene que ver con la organización de los Panamericanos, en la preparación de deportistas. Y eso la tendría aun cuando los Panamericanos fueran en cualquier sitio. No tiene nada que ver con lo que se estén organizando en Lima. Si los Panamericanos fueran en Brasil, el IPD sí tendría un rol en la preparación de los deportistas, y ese rol efectivamente lo tiene, pero no lo tiene efectivamente como labor ejecutiva en la organización de los Juegos mismos. Bien, tiene el uso de la palabra la congresista Milagros Salazar. Sí. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción, Carla. Le cedo Sí. la... Algo Por favor, Gracias. bien breve, por Sí, favor. bien breve. Me gustaría aclarar, porque acá han citado varias veces al alcalde de Lima, ¿no? Los Juegos Panamericanos fueron otorgados en octubre del 2013 y estuvo hasta la alcaldesa de Lima en ese momento allá, festejando. Ojalá que no haya sido para la foto. Entonces, acá sería bueno, presidente, saber exactamente qué tanto se avanzó en el gobierno de la señora Villarán y también en lo que le corresponde al señor Castañeda, si usted tiene ese informe, qué tanto se está avanzando para todo el manejo como ciudad que se necesita, ¿no? Gracias. Para información de la comisión, la congresista Leila Chihuán informa que el próximo lunes ella ha citado a la subcomisión de trabajo de deportes al alcalde de Lima. Ya. Gracias, señor presidente. Saludando por su intermedio al ministro y a todos nuestros colegas. He escuchado la presentación del ministro y también del señor Neuhaus, y en varias oportunidades él ha precisado que este retraso en este proyecto especial es por la desalinización. Ha sido también otro punto porque dice que no sabe, no conoce los procesos para estos proyectos especiales. Entonces, mi pregunta va en función, ¿cómo es posible que que justifique que es por transitorio de un gobierno a otro gobierno, cuando es el mismo ministro de Educación, cuando son los mismos funcionarios que todavía se mantienen en el Ministerio de Educación? O sea, ¿cuál es el retraso en ese sentido? Si continúan los mismos funcionarios. También hemos escuchado que van a continuar los mismos funcionarios porque tienen el conocimiento ya de este proyecto especial y que solamente van a reforzar con algunos otros expertos para concluir y ejecutar este proyecto especial. En ese sentido, también quiero precisar y quiero preguntar, el señor Francisco Boza, el señor Akio Tamashiro, José Quiñones, Saúl Barrera, siguen formando parte del proyecto especial para la preparación y el desarrollo de los Juegos Panamericanos. ¿Continúan todavía presentes o ya están retirados del cargo? En función a las graves acusaciones que todos conocemos sobre comisión de delito de peculado. Entonces, aquí el problema de este proyecto especial y de este Ministerio de Educación básicamente está puntualizado en un problema, que es el problema de gestión. Aquí el problema no es el presupuesto, no es los tiempos, no es la infraestructura. Aquí nuevamente tocamos y llegamos al mismo punto de partida. El problema es la incapacidad de los funcionarios, que no hacen una buena gestión. Entonces, ¿cómo es posible que hasta ahora se mantengan en sus cargos? También quisiera preguntar si la directora de Operaciones Especiales, la señora Irene Suárez, ¿cuál ha sido el perfil para ponerla en ese cargo? Si sabemos y conocemos que ella tiene mucha cercanía con Nadine Heredia y con Desilu. ¿Quién la puso en ese cargo de directora de operaciones? ¿Cuál es su perfil, cuál es su competencia para haber asumido ese cargo de gran responsabilidad, que sabemos que el perfil no lo tiene en ese sentido? El otro punto importante también es, en el caso, quisiera trasladarlo al señor Neuhaus.
en el sentido que él tiene una trayectoria en la parte privada y sabemos que la ejecución en la parte privada ha sido muy buena. Pero ¿cuál es la consideración o si tiene experiencia en la parte del sector público? Si sabemos que el sector público nunca se cumplen con las metas ni con todo lo programado. Entonces, ¿tiene experiencia en el sector público? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y si verdaderamente puede trabajar en una escala de una inversión de 1.200 millones. ¿Tendrá la capacidad? Si sabemos que en el sector privado lo que nosotros buscamos es la eficacia y eficiencia y en el sector público no tenemos ese aspecto. En ese sentido, porque en el sector privado se cumplen las metas, se cumplen los tiempos y la inversión se destina para lo cual ha sido programado. Pero en el sector privado, y quiero tomar la palabra del ministro, que dice que los juegos son una excusa para promover el deporte. Yo no quiero pensar que sea una excusa para promover grandes negociados, porque los tiempos son cortos. Para crear la COPAL han esperado 1 año y 4 meses. Entonces, ¿de qué emergencia hablan? ¿De qué gestión están hablando en ese sentido? Entonces, el tiempo que tenemos tan corto, ¿cómo se va a realizar las adjudicaciones? ¿Direccionadas a dedos? Estamos buscando organismos internacionales, pero también vemos que esos organismos internacionales también traen corrupción y corruptela en ese sentido. Otro de los puntos que también me preocupa es que dice que los Juegos Panamericanos van a fortalecer un espacio de mejorar y entablar una cultura de salud preventiva. Y yo quiero ver cuáles son los niveles de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Si sabemos que en nuestro país no tenemos una cultura preventiva, una cultura de estilo de vida saludable. Si en este momento se ha declarado en crisis el sector salud, entonces, ¿cuáles son los niveles de coordinación? Porque si queremos tener una cultura saludable, ese es a largo plazo. ¿Cuáles son los niveles de coordinación en ese sentido? Porque no tenemos una salud preventiva y lo que nosotros queremos es fortalecer ese aspecto. Entonces, ¿a dónde va direccionado ese objetivo y esa meta? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Milagros Salazar. Señor ministro, puede usted absolver las preguntas de la congresista. Sí, hay varios temas que vamos a tener que explicar. Uno es cuáles fueron los hitos. Estaba mencionando los 14 meses, probablemente se refiere a los 14 meses entre que recibimos los juegos y la formación de la COPAL, ¿no? Entonces vamos a explicar en detalle cuáles son los distintos temas en los cuales se trabajó durante todo ese periodo. Luego algunas acotaciones sobre los temas de personal.